Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Vamos a la palabra del Señor a leer Efesios capítulo 2 y el versículo 4. Dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Recordemos, ese pero Dios viene después que Pablo ha presentado una situación triste para la raza humana. Me refiero a la presencia del pecado en el ser humano. Y cuando el ser humano es invadido, por decirlo así, por el pecado, entonces nos presentó Pablo anteriormente que Satanás trata con esa persona. Y aparte de eso, hay elementos internos como los deseos de la carne que nos llevan también a esa vida de pecado. Entonces, Satanás más los deseos carnales hacen una suma perfecta para que el ser humano pueda estar muerto espiritualmente. Es por eso que el versículo 4 dice, pero Dios. Ese pero es el que va a intervenir para decir, está bien esa condición pecaminosa como era, pero en Dios eso ya no va a seguir siendo así. Pero en Dios eso va a cambiar. Pero en Dios ya no tiene por qué vivirse más en esa vida. Pero en Dios hay una nueva oportunidad. Pero en Dios hay una bendición. Y Pablo añade que hay bendiciones cuando ese pero en Dios opera en el ser humano. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2 y los versículos 5 al 7, vean lo que Pablo va a decir. Aún estando nosotros muertos en pecados, él dice, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Esa ya es una tremenda bendición. Y sigue diciendo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando llega Dios a la vida de una persona, ocurre una resurrección espiritualmente hablando. Pero también dice el texto que acabamos de leer, que Jesús nos comparte, nos invita, Jesús nos toma en cuenta para sentarnos juntamente con Cristo en el cielo, en el trono. ¡Qué gran privilegio! ¿Cómo podemos entonces despreciar grandes bendiciones por estar con la tristeza del pecado, por estar con el dolor del pecado, por estar con la amargura del pecado, teniendo la oportunidad de resucitar espiritualmente y ascender juntamente con Cristo para las bendiciones celestiales? Definitivamente, pero Dios es importante en nuestra vida. Ese pero Dios debe marcar la diferencia en un antes y un después de tu vida. De hecho, eso es lo que testifican las personas que abrieron su corazón al Señor y que ahora avanzan con el Señor. Ellos pueden decir un antes y un después. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? 2 lecciones. El cosmos, dice nuestra lección, ha cambiado. La realidad ha cambiado. Los creyentes no son meros ahora espectadores. No solamente resucitaron para quedar viendo y decir, sí, así es. No, ahora son actores
con Cristo Jesús. ¿Por qué? Lección número 2. Porque tenemos el derecho de pasar de una existencia dominada por demonios a una vida abundante espiritual con Cristo Jesús. Que así sea en tu vida y en mi vida. Soy Javier Robledo. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.